Bienvenidos a París. Los 10 lugares de París que siempre siguen recordándonos por qué el mundo no supera a París. Esa ciudad que inspira poemas, revoluciones y selfies mal encuadradas, vuelve cada año a desplegar su viejo truco: seducirnos con una mezcla deliciosa de grandeza y caos. ¿Cómo lo logra? Tal vez con la misma facilidad que un buen queso francés conquista a un turista hambriento. Entre tanto museo, cúpula, café, monumento y esquina con aroma a historia, la pregunta inevitable aparece: ¿por dónde empezar? Aquí va una guía para caminar la capital francesa sin perderte lo esencial ni la ironía necesaria para sobrevivir a sus multitudes. Visitar Montmartre es como entrar en una postal antigua y descubrir que los protagonistas, como Picasso, Van Gogh, Toulouse-Lautrec, ya no están, pero dejaron suficientes huellas como para que el barrio siga oliendo a pintura fresca y café añejo. Las calles empedradas serpentean como si se hubieran trazado a mano alzada, y la Basílica del Sagrado Corazón preside la colina con su blancura impecable, tan pura que parece lavada con lluvia bendita. Literalmente, la piedra se autolimpia. Desde la terraza, París se despliega como un tablero de ajedrez infinito. A un lado, Place du Tertre, que siempre se llena de artistas que prometen retratos. Al otro, el Moulin Rouge, el cual guiña con sus luces rojas a quien pasa. Y en un rincón improbable, un viñedo que resiste desde hace siglos, terco como un poeta maldito. Montmartre exige piernas o funicular. Ambas rutas tienen encanto, pero solo una no deja sin aliento. Ve temprano para evitar multitudes y disfrutar un café en alguna terraza con vista a la ciudad. El Louvre es ese lugar donde el tiempo se estira como un chicle. Entras de día, sales de noche y aún así te quiera la sospecha de haber visto apenas una fracción. Su colección, descomunal, atraviesa milenios con la indiferencia altiva de quien sabe que nadie le hará competencia. Cada año, los recorridos temáticos y las rutas digitales facilitan lo imposible: ordenar el caos. Sí, la Mona Lisa sigue ahí, tan pequeña y tan rodeada, como una celebridad harta de paparazzis. Pero el museo guarda tesoros más generosos: la Victoria de Samotracia, desplegando alas; la Venus de Milo, desafiando la gravedad; el Código de Hammurabi, dictando leyes más antiguas que cualquier nación moderna. Consejo esencial: esquiva la entrada de la pirámide. El acceso del carrusel te ahorrará la fila y quizá 3 años de vida. Tras el incendio de 2019, Notre Dame reaparece como un ave fénix gótica. Su restauración, obra de artesanos que manejan la madera como cirujanos del tiempo, devolvió luminosidad a los vitrales y presencia a cada escultura, por lo que no te puede faltar en tu agenda visitar esta obra de arquitectura. Subir a las torres es reencontrarse con París desde la altura, donde las gárgolas han observado siglos de cambios y, sorprendentemente, siguen sin aburrirse. Abajo, el Sena serpentea con la misma lentitud majestuosa de siempre. Alrededor, librerías y cafés invitan a quedarse más de lo previsto, especialmente esa reliquia llamada Shakespeare & Company. Precaución: las reservas para las torres vuelan más rápido que las palomas de la plaza. La Torre Eiffel, acusada incontables veces de ser demasiado industrial o demasiado moderna, finalmente ganó el corazón del mundo. Y cada año continúa moviéndose, literalmente, cuando suben las temperaturas. No es solo un monumento, es un organismo vivo de hierro. Los niveles renovados cuentan historias del pasado, con guiños al futuro. Desde la cima, París parece maqueta de arquitecto obsesivo. En su interior, el pequeño apartamento de Gustave Eiffel recuerda que incluso los genios tienen hobbies excéntricos. Para los amantes de la gastronomía, aquí se encuentran restaurantes icónicos como Le Jules Verne, con estrellas Michelin,
y espacios más accesibles como los snack bars panorámicos. Y al caer la noche, la torre parpadea con un espectáculo de luces que dura apenas 5 minutos, suficiente para provocar suspiros y discusiones sobre quién tomó la mejor foto. Regla de oro: compra tus boletos anticipadamente. El Museo de Orsay es una joya ubicada en una antigua estación de tren construida para la Exposición Universal de 1900. En su interior guarda la colección más importante de arte impresionista del mundo, con obras de Monet, Renoir, Degas, Cézanne, Gauguin y Van Gogh. Uno de sus puntos más emblemáticos es el gigantesco reloj de cristal que mira hacia el Sena, donde los visitantes suelen tomar fotografías increíbles. El edificio en sí es una obra de arte: techos altos, estructuras industriales y decoración de época. Entre sus imperdibles están el dormitorio Narles de Van Gogh, la pequeña bailarina de Degas, el almuerzo sobre la hierba de Manet y los famosos lirios y paisajes de Monet. El museo estuvo a punto de demolerse en los años 70, pero fue salvado gracias a su valor histórico y arquitectónico. La visita suele durar entre 2 y 3 horas y es ideal para quienes buscan una experiencia cultural más relajada que el Louvre. Sus jardines y cafeterías también son espacios perfectos para descansar y contemplar el ambiente artístico. Compra el boleto combinado Orsay más Orangerie si quieres ver los enormes murales de los nenúfares de Monet el mismo día. El barrio latino es uno de los lugares más animados y accesibles de París. Sus calles estrechas, repletas de cafés, librerías y tiendas culturales, han sido el centro de la vida estudiantil desde la Edad Media. Aquí se encuentra la Universidad de la Sorbona, una de las instituciones educativas más antiguas y prestigiosas del mundo. El ambiente del barrio es vibrante. Músicos callejeros, restaurantes económicos, bares históricos, cines independientes y librerías como la famosa Shakespeare & Company. Este lugar es perfecto para caminar sin prisa, descubrir pequeños rincones y probar comida internacional a buenos precios. No te pierdas la iglesia de Saint-Étienne-du-Mont, donde se encuentra la tumba de Santa Genoveva, la patrona de París. Cerca también está el Panteón, donde descansan grandes figuras francesas como Voltaire, Rousseau, Marie Curie y Victor Hugo. El nombre Barrio Latino viene de la época medieval, cuando los estudiantes de la Sorbona hablaban latín entre ellos. Por la noche, este barrio cobra aún más vida, especialmente alrededor de la Rue Mouffetard, una de las calles más antiguas de la ciudad, llena de restaurantes y terrazas. Si buscas buena comida sin gastar mucho, aquí encontrarás menús completos desde 12 a 18 euros. Un crucero por el río Sena es una de las experiencias más románticas y relajantes que puedes vivir en París. Los barcos recorren los puntos más icónicos de la ciudad: la Torre Eiffel, el Louvre, Notre Dame, el Museo de Orsay y los puentes históricos como el Pont Alexander III. Muchos cruceros incorporan audioguías interactivas en varios idiomas, pantallas con realidad aumentada y cenas temáticas. Los cruceros diurnos son ideales para tomar fotos, pero el verdadero espectáculo ocurre al caer la noche. París iluminado desde el agua es simplemente inolvidable. El Sena cuenta con 37 puentes dentro de la ciudad, cada uno con su propio estilo y época. El Pont Neuf, irónicamente llamado Puente Nuevo, es el más antiguo. El recorrido dura entre 1 y 2 horas, dependiendo de la empresa. Las principales compañías salen desde la zona de la Torre Eiffel, el Louvre o la Catedral. Elige un crucero nocturno si quieres ver la Torre Eiffel encenderse. Si buscas ahorrar, los cruceros sin cena son económicos y ofrecen vistas igual de impresionantes. A solo 40 minutos de París se encuentra el magnífico Palacio de Versalles, una de las residencias reales más lujosas de la historia. Construido por Luis XIV, el Rey Sol, este lugar destaca por su exuberancia, sus salones dorados y el famoso Salón de los Espejos con más de 350 espejos. Versalles cuenta con recorridos inmersivos
que recrean cómo era la vida en la corte, desde banquetes, bailes y rituales reales, hasta vestimentas y costumbres de la nobleza. Las habitaciones de los reyes, sus jardines geométricos y las fuentes ornamentales hacen del palacio un lugar único. Versalles fue tan influyente que muchos palacios europeos imitaron su estilo, como Schönbrunn en Viena y el Palacio Real de Madrid. Los jardines son tan extensos que se recomienda alquilar una bicicleta o carrito eléctrico para recorrerlos. También puedes visitar el Petit Trianon y la aldea de María Antonieta, una recreación de un pueblo rústico donde la reina se refugiaba de la vida de palacio. Compra un boleto que incluya jardines más palacio y llega temprano por la mañana para evitar largas filas. El Museo Rodin es uno de los espacios más hermosos y tranquilos de París, perfecto para quienes buscan arte en un entorno relajado. Dedicado al escultor Auguste Rodin, el museo exhibe obras maestras como El Pensador, El Beso y Las Puertas del Infierno. El edificio, una mansión del siglo XVIII, está rodeado por jardines espectaculares donde se exhiben varias esculturas monumentales. Caminar por sus senderos mientras observas el contraste entre arte y naturaleza es una experiencia muy distinta a otros museos de París. El museo existe gracias a que Rodin donó todas sus obras al Estado francés bajo una condición: que crearan un museo dedicado exclusivamente a su trabajo. En el interior encontrarás bocetos, moldes y piezas originales que muestran cómo el artista desarrollaba sus esculturas. Es un lugar ideal para tomar fotos, relajarte o incluso hacer un picnic en las áreas permitidas del jardín. Si quieres ahorrar, compra el boleto solo para los jardines, es más económico y ofrece algunas de las mejores vistas. Los Campos Elíseos, considerados la avenida más famosa del mundo, ocupan el puesto número 1 de este top. Actualmente, la avenida luce más moderna, verde y accesible gracias a ampliaciones peatonales y nuevos espacios culturales. Caminando por la avenida, encontrarás tiendas de lujo, cafeterías, restaurantes, teatros y espacios perfectos para descansar. Pero el punto más importante es el Arco del Triunfo, uno de los monumentos más emblemáticos de Francia. Subir al arco es una experiencia que vale totalmente la pena. Desde su terraza tienes una de las mejores vistas de París, donde se puede apreciar cómo 12 avenidas se extienden en forma de estrella. Además, aquí se encuentra la tumba del soldado desconocido, encendida cada noche con la llama eterna. El Arco del Triunfo fue encargado por Napoleón para celebrar sus victorias militares, pero no llegó a verlo terminado. París es una ciudad que se disfruta con calma, paso a paso y dejando que cada rincón te sorprenda. Espero que esta guía te ayude a planificar tu viaje y descubrir lo mejor de la capital francesa en cualquier época del año. Gracias de verdad por haber llegado hasta este punto del video. Cada persona que se toma un momento para estar aquí significa muchísimo para mí. Este canal existe gracias a ustedes y su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido con todo el corazón. Si te gustó este video, déjame un comentario con el lugar que más te gustaría visitar y suscríbete para más guías de viajes y nos vemos en el próximo video.